La educación yo la definiría de una manera muy sencilla, con dos conceptos. Sería para mí adquirir conocimientos y valores. Para mí la educación es creatividad, porque la creatividad nos hace libres. Ese proceso de integración de un niño con 2, 3 años que por primera vez pisa una escuela, hasta que ese chaval o esa niña se incorpora al mundo del estudio, de la investigación, del trabajo si lo encuentra, ese proceso es la educación. Es mi profesión y además es mi vocación, y creo que es una forma en la que podemos hacer para ayudar a construir ciudadanos y construir personas. La educación en realidad no termina a los 14 ni termina cuando termina la universidad a los 17. La educación para mí es una cosa permanente. La educación es fundamental porque somos individuos que vivimos en sociedad y entonces tenemos que prepararnos para ello, y la función nuestra como docentes es preparar a esos niños para vivir en esa sociedad. La escuela hace de prueba, metiéndolos dentro de un grupo, de una pequeña microsociedad donde ellos aprenden a manejarse con el resto de los compañeros. Compañeros que bueno, tienen diversas características, vienen de distintos estamentos sociales. En ese sentido, pues la escuela como un elemento inclusivo, ¿no?, de todo tipo de personas. Entonces me parece muy importante que aprendan desde muy pequeños a ser responsables, a hacerse cargo de sí mismos y la responsabilidad que tienen con respecto al grupo. Es el motor de todo, realmente es lo que hace que una sociedad funcione, una buena educación, evidentemente, y una mala hace que la sociedad esté, como históricamente hemos comprobado, incluso casi en la actualidad en España, el hecho de que no haya una ley educativa, que no todo el mundo esté de acuerdo y que no haya una buena educación, no ya formación sino educación, pues afecta a toda la sociedad, y la sociedad también es una cosa recíproca, y la sociedad también afecta a la educación. Formar ciudadanos libres y responsables, que sean capaces de contribuir al mundo en el que viven, ¿no? Y contribuir también con una sociedad más justa y más humana, donde las personas estén por encima de la economía, no como ocurre ahora, ¿no?, donde lo más importante parece que es el dinero, ganar dinero por encima de todo. También veo dificultades en el tema de la excesiva mercantilización, que en muchos casos se convierte en lo que es el acto educativo. El poder de las editoriales imponiendo libros de texto que terminan siendo un tirano en el aula, donde el verdadero protagonista de la educación parece ser que deja de ser el niño y se convierte en el libro en ese protagonista. Luego también la mercantilización que, a mi juicio, se ve en el hecho de que para la sociedad en general, si el colegio tiene más profesores, más idiomas, mejores espacios, ese centro es mejor. Este centro es mejor y no tiene por qué. La educación tiene que estar basada en una formación humana y en una formación de valores. Si no, todo el academicismo que demos no sirve en la vida para nada. Lo que yo me parece que no ha habido ha sido un consenso, palabra que hoy se utiliza mucho, para que la educación realmente sea una cosa prioritaria en España. La escuela es una especie de campo de batalla que usa la sociedad, en la que todo el mundo quiere mandar. De ahí los sucesivos y los constantes cambios en los programas educativos, que eso plantea un verdadero problema, porque de un gobierno a otro da la sensación como de que se quiere controlar lo que pasa en la escuela, porque se entiende que es un sitio donde hay poder, ¿vale? Entonces, para la escuela no es bueno tanta
tanto ir de un sitio para otro, tanto cambio normativo no viene bien en absoluto a la escuela. Si por parte de todos no ponemos en funcionamiento, nos sentamos a pensar en cómo se tienen que educar, cómo va a recibir la educación las próximas generaciones de españolitos y españolitas de a pie, difícilmente se va a conseguir algo más de lo que hasta ahora hay. Yo pienso que tiene que haber un consenso, no me meto en política, pero sí en cuanto a lo que es la educación, y no se pueden olvidar a la hora de pensar en un plan, en un programa, no se pueden olvidar a la gente que está al pie del cañón diariamente. O sea, la educación no es una cuestión de técnicos, aunque los técnicos tengan que de alguna forma intervenir en cualquier tipo de programación, en cualquier tipo de ley. Es el padre, es el propio alumno, es el profesor, el maestro, el que debe de intervenir en esa revolución que se pretende para que la educación realmente sea la misma para todos, personalizada para cada uno, y que de alguna forma pudiera llevar a un poco de éxito, que hasta ahora pocos planes de los que se han ido poniendo desde el año 50, que son los que yo conozco, poca solución han terminado dando. Creo que es fundamental tener un pacto de Estado en educación, es decir, no puede ser que un partido político llegue, ponga su ley de educación, a los 4 años cambie el color político del gobierno y tengamos otra ley de educación y demás, porque la perspectiva de que una sociedad alcance lo mejor dura muchísimos años, no depende del color político de un partido. Otra base fundamental que también yo creo es la conexión de la vida real, de la vida práctica, con la parte de los conocimientos. Ya no hablo de la formación en valores ni de la formación incluso moral, ¿no? Sino estoy hablando de ese punto de desconexión que muchas veces existe entre la educación y luego la vida real, sobre todo en niveles ya cuando hablamos de una universidad o incluso un poquito más para abajo, ¿no? De una secundaria. He vivido, no sé, ya se me ha olvidado cuántos sistemas educativos, y realmente habría que encontrar la fórmula, no sé quién tiene la varita mágica, pero habría que encontrar la fórmula de que de verdad hubiera un sistema, desde mi punto de vista, fundamental, que fuera con unas premisas que todo el mundo, independientemente de la ideología política que tuviera, pudieran asumirla. Para mí, personalmente, esto es una opinión muy personal, tendría que ser laica, sobre todo si hablamos de la educación pública, evidentemente, y llegar a unos mínimos. Yo estoy segura que si la gente tiene voluntad de llegar a un acuerdo, se pueden llegar a acuerdos y aunar una serie de criterios de mínimos. Ahí tiene que haber unos mínimos donde de una vez por todas tengamos un sistema educativo que forme personas y que no estén todo el día a la gresca. Un docente para mí es como debe ser un referente positivo para los alumnos, es decir, alguien en el que desde el punto de vista, repito, cultural, pero sobre todo personal, los alumnos se fijen. Sería como alguien a quien imitar en el mejor sentido de la palabra, sin olvidar la parte crítica que debemos despertar los profesores en los alumnos. Un docente es una persona que te guía, que te orienta en el conocimiento, pues como decía Platón, te indica por dónde tienes que ir, pero no te hace el camino lo tienes que hacer tú. Para mí un docente, además de esas 10 cualidades que se suelen decir del docente, la persona cercana, la persona que está ahí, la persona que sabe, la persona que es receptiva, etcétera, etcétera, debe imprimir optimismo a su actividad. Una persona optimista que cree y confía que todo va a salir con arreglo a lo que uno ha programado en su actividad. Para mí, lo fundamental es que le guste su profesión. Si al maestro le gusta su profesión, el maestro rinde, el maestro es una persona cercana a sus alumnos, es una persona que muchas veces es el paño de lágrimas de muchos padres y de muchas madres, es el confesor de padres y madres que tienen problemas. Yo te podría contar millones de anécdotas en ese sentido.
Pero, ¿por qué? Porque me gusta en lo que estoy. ¿Me gustaba de siempre? No. Por eso te digo que vocación no, profesión sí, pero aquel que por vocación ha llegado aquí, pues feliz y extraordinario. Bueno, autoridad la tenemos que llevar cada uno dentro del aula. Lo que pasa es que a veces se nos ponen las cosas difíciles, porque tenemos mucha diversidad que la debemos de afrontar y situaciones, bueno, pues que necesitamos el apoyo de todos para que socialmente el profesor pues está un poquito infravalorado. Don Miguel es muy amigable, pero claro, siempre había un respeto que hoy no lo veo. Hoy veo más... No lo sé, no te sé decir esa palabra que hay hoy que no la había antes, ¿no? La autoridad la impone el propio docente. Lo que sí es verdad es que las costumbres se han relajado. Y se han relajado fundamentalmente fuera de la escuela. Hoy el padre y la madre, y con muchísima razón, protegen a los hijos de una forma increíble, como yo lo veo en mis hijos, con sus hijos, la protección que se le quiere dar hoy al niño de todas formas. Y existen muchas familias, y se está generalizando desgraciadamente, en que lo que dice el hijo, lo que dice el niño, eso es palabra de Dios y aquí se acabó, ya no cuento con más nadie. Entonces, poco a poco, yo creo, desde la familia se le ha ido perdiendo más que la autoridad del maestro, el respeto a la figura del maestro. No es que yo diga que al maestro hay que estar adorándolo, ni mucho menos, pero sí mantener un respeto, igual que el maestro debe respetar a un padre y a una madre, ese padre y esa madre al maestro. Creo que las cosas se entienden y se analizan y se solucionan fundamentalmente con el diálogo. Ese diálogo se está perdiendo, hay poco diálogo entre el maestro y la familia, incluso entre el maestro y el alumno, que nos dedicamos mucho, estamos muchas veces convencidos de que tenemos que terminar un programa de matemáticas que tiene 15 temas, tenemos que terminar un programa de historia que tiene 15 temas, pero es que además por medio te meten el día de no sé qué, el día de no sé cuánto. Hable usted de valores de convivencia, y entonces el maestro se encuentra un poco agobiado de que no puede dar su programa que tiene que dar, y entonces pierde ese contacto natural con el alumno, por lo menos así lo entiendo yo, y eso hace que la figura del maestro sea simplemente un instructor de conocimiento, un pasador de conocimiento, y la parte humana, el feeling humano maestro-alumno se pierda, y entonces por ahí puede venir un poco la falta de autoridad. Antes no eras capaz tú de alzar una voz, como ahora alzan, saben muchas leyes, no te pueden tocar, no te pueden... Y un tironcillo de orejas de vez en cuando tampoco viene mal para la educación, para su disciplina. Creo que sí ha cambiado mucho la docencia. Somos una profesión que estamos muy cuestionada, estamos muy expuestos. Es cierto que pocas profesiones tienen la exposición pública que tenemos nosotros en cuanto a que llegamos a muchas personas de un barrio, de un pueblo, y además muchas personas que entre ellos hablan, se organizan, dan pie, digamos, a que tengan momentos de cuestionar la labor del docente, tanto la labor para elogiarla como la labor que hacen también en un momento dado para castigarla. Cada vez se nos cuestiona más, se cuestiona cómo trabajamos, si tenemos demasiadas vacaciones, si mandamos demasiados deberes, en fin, que estamos siempre como en tela de juicio un poco. Soy padre, pero también me pongo en su lugar que son 24 niños los que a lo mejor tienen un aula, pero 24 niños con 48 padres. ¿Vale? Hay padres con circunstancias separadas, hay padres que no hablan por no ofender, y hay padres que les gusta la bronca y los líos. Pues todo eso ha cambiado el sistema, que antes no lo había. En otros tiempos, digamos que la familia
y los docentes estábamos navegando en la misma dirección, ¿no? Ahora parece que todo se cuestiona, todo lo que hace el docente es cuestionable. Se pierde un poco la profesionalidad ahí, porque parece que como todos sabemos multiplicar, yo sé multiplicar y puedo opinar de lo que tú estás haciendo en tu clase, y nos olvidamos de toda la formación, de todo el esfuerzo, de todo el conocimiento que tiene un docente, de toda la experiencia, y nos permitimos continuamente cuestionar todo lo que hace y todo lo que dice. Y no solo eso, sino que además lo hacemos delante de nuestros hijos, con lo cual le estamos quitando de en medio uno de los modelos que tiene delante para poder aprender. La educación, ahora mismo en España, imagino que también en otros países, para lo bueno o para lo malo, no es más que el reflejo de la sociedad, y la autoridad se ha perdido en muchos ámbitos, no solamente los profesores. Lo que faltan son esos figuras referentes, figuras que realmente influyan positivamente en los jóvenes. De la educación de tiempos anteriores echo de menos el respeto a las personas mayores en general. No estoy hablando de maestros, no estoy hablando de familiares, estoy hablando de cualquier persona mayor que podía decirte algo, o podía aconsejarte algo, o podía aportarte algo. Estamos en un momento en que los niños se sitúan a un nivel, al mismo nivel que las personas mayores, con lo cual no admiten muchas veces la sugerencia o el que se les reprenda algo, y eso está provocando que haya muchas personas adultas que cuando tienen que contribuir con algo a la educación de un niño miren hacia otro lado, porque de alguna manera están viendo que no sirve para nada lo que se les dice, ¿no? Y es muy triste ver cómo muchos niños y niñas son los que mandan en su casa y los que disponen y marcan la vida cotidiana de una casa, ¿no? Sin tener madurez para ello. En ese sentido me parece que hay una dejación de las familias en la educación de los hijos, ¿no? Parece que no se atreven a ponerle límites y a decirle y a marcarle el camino por donde tienen que seguir. Pero eso no significa que aquello fuera mejor que esto, ni mucho menos. Yo creo más en el contacto físico y en la convivencia y en el diálogo, maestro, alumno, maestro, padre, madre. Creo más en eso que en pegar un puñetazo encima de la mesa para que se calle. Yo no echo de menos la educación de antes con la educación de ahora, sencillamente porque hoy tengo en mis manos una serie de recursos y que son tan maravillosos y tan importantes que mis objetivos los voy a cumplir con mucha mayor facilidad. Lo que es el padre, te involucran, y con el ritmo de vida que llevamos tan harto de trabajo, de estrés, clases extraescolares, le metes deberes, le metes implicación en tareas de trabajo colectivo, y la verdad que tiene que estar uno al pie del cañón, que tenéis hijos no solo es llevarlo al colegio y traerlo, sino también hay que implicarse un poquito con ellos. El papel de la familia es fundamental. Y hoy día se están produciendo muchas cosas en la escuela en el que se ve que las familias están muy pendientes del tema educativo, pero se pasa de un extremo a otro. Hay familias que son claramente negligentes y familias que creen saberlo absolutamente todo, y incluso se llega al caso de que hay familias que le dicen al maestro cómo tiene que funcionar, entonces ni una cosa ni la otra. La familia sí que tiene muchos problemas hoy en día, en cuanto que la familia de antes no es como la familia de ahora. ¿Era mejor la familia de antes que la familia de ahora? No, la familia de ahora se enfrenta a retos muy distintos. Hay unos retos tecnológicos, esto que llamamos internet y digital, que obliga a la familia a estar en un mundo absolutamente cambiante y lo descentra y no sabe cómo actuar muchas veces, porque los docentes tampoco sabemos muchas veces qué hacer con las nuevas tecnologías. Nos vamos adaptando mejor que la familia, pero están ahí. Por otro lado, hay muchas familias mucho más desestructuradas, cambiantes,
que a la hora de solucionar sus problemas no atienden prioritariamente a sus hijos, sino a sus propios problemas personales. Entonces, eso hace que haya una diversidad muy grande y muchos problemas en las familias que no deberían existir, Bueno, pues tienen un reto, la familia tiene un reto hoy en día también, que es la de acomodarse a los tiempos en los que viven y no pensar que tengo que ser como la familia de antes o como lo que el padre hacía antes, porque mi padre lo que hacía era repetir sistemáticamente lo que le habían enseñado. Yo no pude hacer eso, yo tuve que adaptarme a otro tipo de formación, de enseñanza, de transmisión, de tiempos, todo cambia. Un tema también importante que yo veo en el tema de la relación de las familias con la escuela es el uso que se hace del tiempo libre de los niños y niñas, llenando de forma obsesiva los periodos de ocio. Hay niños que no paran, entran al colegio al aula matinal a las 7:30 de la mañana, salen a las 4 del comedor escolar y inglés, informática, deportes, hay una especie de obsesión, en muchos casos fomentado porque la familia igual están trabajando, pero el niño es un niño que está prácticamente institucionalizado, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Actividades extraescolares de todo tipo que saturan y llenan el tiempo por completo de un niño que no tiene tiempo al final para jugar con su amigo en el parque. Que tengan infancia, que la infancia no es todo estudiar y clases extraescolares y demás, la infancia es jugar. Hoy día la familia, como todo lo que está pasando en la sociedad, también está perdiendo, consciente o inconscientemente, está perdiendo parte de su autoridad o de su predicamento sobre los jóvenes. Y es una pena porque realmente deberíamos ir a cuando se habla de comunidad educativa, tendríamos que ser muy conscientes que todos tendríamos que ir a una, y además no se nos puede olvidar que los profesores somos también padres y madres, quiere decir que entendemos perfectamente lo que es ser padre y madre, y entonces podríamos ayudarnos continuamente entre nosotros para ayudar en definitiva a los alumnos. La construcción de un buen sistema educativo es algo grande, importante, y entonces debe tener muchos pilares, debe apoyarse en todos los estamentos sociales, en primer lugar en la familia. La familia tiene que comprometerse con ser un buen referente educativo para sus hijos, y por supuesto el gobierno con una buena inversión educativa, buena y sensata, porque muchas veces se gasta mucho dinero en proyectos que no tienen mucho sentido, que no son acompañados de los recursos adecuados y que muchas veces descansan en las espaldas y en la buena voluntad del docente, que lo pone en marcha como puede y a duras penas, ¿no? Entonces me parece muy importante que haya colaboración en todos los estamentos sociales, en los ayuntamientos, incluso en los medios de comunicación. A veces es muy difícil educar con coherencia, ¿no? Porque resulta que aquí estamos intentando trabajar una serie de valores y los medios están, por otro lado, remando en el sentido contrario y mostrando unos comportamientos sociales y una educación y unos modos que no son los adecuados. El profesor me está ayudando en la educación de mi hijo, no es un enemigo, no es un contrincante, o no debería serlo, desde luego. La sociedad no valora suficientemente el trabajo del docente. Creo que hay poca colaboración entre las instituciones, las familias y el docente. Yo siempre digo lo mismo. Tendríamos que tener una escuela también de padres, porque este trabajo lo tenemos que llevar conjuntamente. No podemos trabajar aisladamente, porque no sirve de nada. En este caso, la unión hace la fuerza, creo que es fundamental en este sentido. El profesor no puede caminar solo, tiene que sentir el apoyo de la familia, del alumnado y sobre todo de las instituciones. Y en este sentido falta mucho por caminar. Pues lo que sí que mantengo es un mensaje de esperanza y un mensaje de confianza
en la escuela pública fundamentalmente, como garante de todas las libertades y las formas de pensar, de todos los tipos de formas de pensar que hay en la sociedad. Y el mensaje de esperanza pues es claro, cuando cada mañana recibo a los niños y niñas que con una sonrisa me miran todas las mañanas y no hay más narices que creer en esta fuerza, en esa juventud. Por tanto, la esperanza es total. Cuanto más educación aportemos a la sociedad, mejor será esta sociedad desde todos los puntos de vista. Una sociedad que no está educada y que no es culta está condenada al fracaso. Yo no creo que nada en educación sea utópico, todo se consigue. Los docentes de la enseñanza pública lo que tenemos que tener clarísimo es que es nuestra enseñanza, que debemos dignificarla continuamente y que es bastante fuerte, duradera y estable y que está ahí y que hay que ser optimistas del futuro de la enseñanza pública, que compartirá con la enseñanza privada y cada uno tendrá su espacio, pero nuestro espacio es vital, importante, numeroso, en fin, que yo creo que la enseñanza pública es uno de los grandes bienes que tenemos en este país y en cualquier país. Hay que enseñarlos a mirar el mundo que les rodea, ¿no? A ser sensibles al mundo que les rodea y a ser conscientes de que forman parte de ese mundo y de alguna manera contribuyen con lo que hagan a cómo va a funcionar ese mundo, ¿no? Al que pertenecen. Los profesores me gustan una harta, algunos más que otros, pero me gustan.